chattane. Ya chattane es la frase con la que empezamos hoy la lección 8, que continúa la lección 7. Ya chattane es una frase muy informal que se suele usar en plan de... Al final la lié, un poco en ese plan, ¡ay, la he liado! Ya chatta viene del verbo yarimas, que significa hacer. En su versión sintiendo remordimientos, ya aprenderemos esa forma de hacerlo. Ya chatta, es como, ¡ay, lo hice! Como cuando no querías hacer algo, pero terminas haciéndolo. ¿Y qué es lo último que hice? Os dije que en la lección anterior no había puesto el cronómetro, no sabía cuánto tiempo llevaba hablando y resulta que grabé más de 1 hora y cuarto de lección, o sea que he decidido dividirla en dos, lección 7 y 8, o sea que las cosas que no llegamos a ver en la lección 7, porque corté ahí por lo sano, las vamos a continuar aquí, o sea que vamos a continuar lo que no llegamos a ver en la lección anterior y luego seguimos con cosillas nuevas, como ya había hablado, y vamos a aprender contadores y vocabulario, entre otras cosas. Pues la gramática que vamos a aprender hoy, como digo siempre, es muy interesante y muy útil. Si recordáis, espero que recordéis, ya habíamos aprendido hace un par de lecciones, si no recuerdo mal, a usar el narimas junto con adjetivos tipo i o tipo na, o a sustantivos para decir eso, volverse mayor, pues, o hacerse grande, oki kunarimas, hacerse viejo, furu kunarimas. También lo vimos con adjetivos tipo na, que era poniendo un ni, kirei ni narimas, o shizuka ni narimas, volverse tranquilo, volverse guapo. O por ejemplo también con sustantivos, otona ni narimas, pues hacerse adulto, kodomo ni narimas, pues hacerse niño. Todo eso ya lo habíamos visto. Pues hoy vamos a, digamos, seguir un poco con ese rollo, con el usar el narimas, pero esta vez vamos a aprender a usarlo con acciones, o sea, con verbos, ¿vale? El verbo que sea ni narimas. Para decir, por ejemplo, llegar a comer. Por ejemplo, yo antes no podía comer verduras, pero ahora sí, he llegado a comer verduras. En ese sentido, he llegado a poder beber alcohol. Ese sentido, ese tipo de frases. Para eso vamos a usar el narimas, por supuesto, pero a esto le vamos a añadir algo nuevo. ¡Chan! Vamos a aprender a usar el youni. Narimas. ¿Vale? O sea que no solo narimas, no solo el ni narimas, sino que para verbos vamos a aprender a usar el yo. ¿Por qué? Porque no se podrían usar dos verbos con una sola partícula entre medias. No podríamos decir taberu ni narimas para decir llegar a comer. Taberu es un verbo y narimas es un verbo. No nos vale solo con poner una partícula entre medias. Necesitábamos algo más. En este caso es añadir el yo. Por eso lo más importante que vamos a aprender esta vez es esto. Yo ni narimas. Para decir cualquier verbo. Vamos a poner, por ejemplo, la frase de yo ahora puedo beber alcohol. Antes no podía beber, pero mira, he ido bebiendo poco a poco, me he acostumbrado y ahora ya sí puedo beber alcohol. Por eso vamos a usar el verbo en potencial, lo que aprendimos la última vez. O sea, vamos a aprovechar nuestro aprendizaje de verbos en potencial para usarlos aquí. O sea que no mi más, en potencial era no me más. O sea que alcohol, sake o no me más. Vamos a ponerlo un poco así hacia arriba. Saqueo no me más, yo ni nari más. Por supuesto, espero que ya vosotros mismos os habréis dado cuenta de que aquí falla algo. Más, tantos máses juntos, no, ¿verdad? En japonés ya sabemos que el verbo en su forma más solo se pone el último verbo. Si hay otros máses por el camino, los tenemos que poner en informal. O sea que vamos a quitar este más y vamos a poner no me más en informal. No me más en informal, si recordáis, cuando conjugamos los verbos, todos se convierten en grupo 2, digamos. O sea que no me más se convierte en no meru, simplemente. No sé por qué he escrito este... Ya sabéis los kanjis, ¿sabéis? Si me acostumbro a escribiros más kanjis. ¡Buah! Esto no va a caber, no va a caber. ¡Madre mía! Bueno, luego lo reescribo. Aquí lo más importante es que nos centremos en eso. El verbo en informal más yo ni narimas. En este caso hemos dicho no meru, yo ni narimas. Bueno, estoy viendo el narimas, pero realmente vamos a decir mejor masta.
porque en el 90% de los casos vamos a decir las frases en pasado, porque cuando nosotros ya decimos he podido llegar a beber alcohol, pues estamos diciendo algo que ya he podido hacerlo, o sea que es pasado. Si lo decimos en presente la frase, querría más bien decir que yo voy a llegar a poder beber alcohol, en plan un poco de deseo, un poco de a lo mejor el año que viene puedo llegar a beber alcohol, entonces sí diría sakeo no meru yo ni narimasu. Pero normalmente eso ya es un poco rebuscado, ¿no? Esto lo vamos a usar sobre todo al principio, eso, para decir frases del tipo ya he llegado a poder hacer tal cosa, ya he llegado a poder beber, pues no meru yo ni narimasta. He llegado a poder terminar el juego, ese videojuego que llevo meses jugando a él y Dios, no hay quien se lo pase, pero al fin lo conseguí. Al fin he llegado a poder terminar el juego. Terminar es owaru, pues poder terminar. Owareru, owaremas, ¿no? Owareru, pues owareru yo ni narimasta. He llegado a poder terminar el juego. También podríamos decirlo en infinitivo normal, no tiene por qué ser siempre potencial. Owaru yo ni narimasta. He llegado a terminarlo, no siempre tiene por qué ser potencial. Y bueno, así podemos decir muchos ejemplos más básicos. Por ejemplo, con hablar hanashimasu, pues yo he llegado a poder hablar japonés. Nihongo ga hanaseru you ni narimasu. Hanaseru you ni narimasu. Me acabo de dar cuenta que estaba diciendo os donde tenía que haber gas, que aprendimos la semana pasada. Recordar, aquí ya lo acabo de cambiar yo, que cuando usamos el potencial se suele usar normalmente el ga y no el o. Justo estaba hablando la semana pasada que muchas veces los japoneses ya así en plan por hablar rápido ellos mismos dejan el o, y dije tened cuidado, vamos a aprender bien, y yo mismo soy el que lo estaba haciendo mal ahora. Ya chatane otra vez. ¿Vale? Por eso, ga. Nihongo ga hanaseru you ni narimasta. He llegado a poder hablar japonés. O por ejemplo, queremos decir la frase que ya puedo escribir kanjis. Yo antes no podía escribir kanjis, pero ahora sí. Pues kanji ga kakeru you ni narimasta. Llegar a poder escribir kanjis. ¿Vale? Pensar que eso, el you ni narimasu, lo vamos a usar siempre cuando queramos expresar un cambio en nuestra vida. Algo que antes no podíamos hacer y ahora sí. O algo que antes no hacíamos y ahora sí. Por eso digo que no siempre tiene por qué ser potencial. Por ejemplo, os digo yo, ramen o taberu you ni narimasta. He llegado a comer ramen. ¿Por qué? Porque ahora, no lo he dicho en potencial, no digo que ahora pueda comer ramen. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? ¿Qué expreso con ramen o taberu you ni narimasta? Pues que yo antes no comía ramen y ahora sí, pero el motivo no lo sabemos. Quizá no lo comía pues porque no había en mi barrio un restaurante de ramen. Eso ya nos faltaría contexto. El verbo narimasu. Con este verbo siempre vamos a meterle significado de cambio. Por eso, taberu you ni narimasta, llegar a comer ramen. Nomu you ni narimasta, llegar a beber. Asobu you ni narimasta, llegar a jugar. Por ejemplo, ha nacido un hermanito, entonces, ima otototo asobu you ni narimasta. He llegado a jugar con un hermanito. Antes no tenía hermanito, no jugaba, ahora sí. Y bueno, antes de pasar ya a la intro, os voy a enseñar también lo negativo, que también hay una forma de decir lo negativo, o sea, llegar a no comer tal cosa, llegar a no beber tal cosa. Esto ya es un poco diferente. En vez de you ni narimasu, va a ser naku narimasu. Naku narimasta en pasado. El verbo en su forma nai, por eso este es el na del nai, con todo esto. Por ejemplo, nomimasu, pues sería nomanai, noma naku narimasta. Noma naku narimasta. Esto se traduciría como llegar a no beber. Noma naku narimasta. O si lo decimos en potencial, no me naku narimasu. No me naku narimasta, llegar a no poder beber. ¿Vale? ¿En qué situación podemos usar esto? Pues por ejemplo en algo que antes sí podíamos hacer y ahora no. Por ejemplo, yo antes de joven pues bebía whisky, me gustaba bastante el whisky, pero ahora ya hace muchos años que dejé de beberlo y la verdad es que ahora creo que no puedo beber whisky. O sea, yo ahora os diría que watashi wa whisky ga no me naku narimasta. Yo he llegado a no poder beber whisky. ¿Cuándo usaríamos el normal? Pues simplemente sin un poder entre medias, sin un potencial, simplemente he llegado a no. Por ejemplo, en Japón hay sake japonés, en España no. Entonces si yo vuelvo a España,
No es que no pueda beber sake, bueno, es cierto que no puedo, pero lo que quiero expresar es que yo ya he llegado a no beber sake, porque no lo hay. Entonces, sake, nihon no sake, o nihonshu, se dice en japonés, nihonshu o no manaku narimashita. Es como, he llegado a no beber sake, ¿vale? Ha habido un cambio en mi vida de antes podía y ahora no, ¿vale? Esto en español a veces queda un poco extraño, decir las frases he llegado a no poder, he llegado a poder comer así. Esto lo traducimos un poco a pelo del modo japonés, pero en modo español no usamos he llegado a ser tal cosa cuando hablamos de acciones, ¿vale? En japonés, en español simplemente diríamos ya no bebo, por ejemplo, ya no bebo alcohol, ya no bebo sake. ¿Vale? En japonés siempre vamos a usar el verbo narimas, que el verbo narimas siempre tiene significado de un cambio. Si lo hacemos en afirmativo, pues eso, algo que antes no podíamos hacer, ahora sí hemos llegado a poder hacerlo. Y si decimos en negativo, lo mismo, algo que antes sí podíamos hacer, pero ha habido el cambio al negativo, al ya no poder hacerlo. Pues dicho esto, vamos a pasar, ahora sí, ¡chum! Aquí tenemos la intro, vamos a ver... Tenemos por aquí... Aquí tenemos a un señor un poco perdido, parece al principio. ¿Y qué dice su primera frase? Dice... Mae wa nihongo ga hanasemasen deshita. Antes no podía hablar japonés. Al lado pone ima wa hanasemasu. Ahora puedo hablar. Entonces la frase es... Nihongo ga hanaseru you ni narimashita. He llegado a poder hablar japonés. Eso es exactamente lo que se estaba diciendo. ¿Ves? Tenemos el cuadradito este de línea discontinua, como hemos visto antes. Lo mismo. Tenemos primero... ¿qué de kanjis ahí? Primero pone kanoke, la forma potencial. Pues más yo ni narimashita, por ejemplo, nomu se convierte en nomeru yo ni narimashita, llegar a poder beber. Taberu, taberareru yo ni narimashita, llegar a poder comer. Debajo tenemos la forma jisho, jishokei, la forma diccionario. Más yo ni narimashita, lo mismo. Nomu yo ni narimashita, llegar a beber. Taberu yo ni narimashita, llegar a comer. Y luego la forma nai, como os he explicado, la forma negativo. Nai, naku narimashita. O sea que iku se convierte en ikanai, ikanaku narimashita. Y taberu se convierte en tabenai, tabenaku narimashita, llegar a no comer. Visto esto, vamos a ver tranquilamente las frasecillas que tenemos. La 2 se ve un poco mal. Vamos a intentar leerlo dentro de lo que cabe. La primera dice... Akachan wa issai gurai de arukeru you ni narimasu. El primer kanji que no conocéis es sai. Aquí tiene significado de edad, sai, issai. Por eso lo que está diciendo akachan. Akachan significa bebé. Es muy curioso porque aka significa rojo, entonces akachan es literalmente... el rojito, algo así, porque los bebés cuando nacen son rojos y pequeñitos, por eso akachan es una palabra muy curiosa. Akachan wa, los bebés, issai gurai, gurai significa más o menos, issai gurai, con un año más o menos, arukeru you ni narimasu, llegan a poder andar, llegan a poder caminar. Vamos a ver la segunda, aunque la mitad de la frase se ve un poco mal, esforcémonos. Mae wa, antes, nihon ryori, ryori significa cocina, nihon ryori ga sensen taberaremasen deshita ga saikin taberareru you ni narimashita. Esto es lo que os estaba diciendo antes de ejemplo. Antes, nihon ryori, comida japonesa, sensen taberaremasen deshita. No podía comer nada de nada comida japonesa. Ga, pero... Saikin, saikin significa últimamente, esta ya nos había salido. Saikin taberareru you ni narimashita. He llegado a poder comer. Taberareru you ni narimashita. Por eso usamos el potencial, porque es algo que antes no podía, porque no le gustaba, porque le desagradaba, pero ahora sí. Taberareru you ni narimashita. Siguiente. Número 3. Kare wa hitori gurashi o hajimete ryori o tsukuru you ni narimashita. ¿Qué hemos dicho en esta frase? Hitori gurashi significa vivir solo. ¿Vale? Hitori sabemos que significa uno. Gurashi tiene significado de vivir, de convivencia. Por eso la palabra hitori gurashi, esta palabra en pak, significa vivir solo. Ser independiente, literalmente vivir solo. Por eso, kare wa hitori gurashi o hajimete, el verbo hajime más, el de empezar. El kanji no es de este nivel todavía, o sea que no hace falta aprenderlo. Hajimete, o sea que él empezó a vivir solo. Ryori o tsukuru you ni narimashita, ha llegado a hacer comida. Cuarta, kare wa
que conste ie ni hayaku kaeru you ni narimashita. Lo mismo, aquí tampoco usamos potencial. ¿Por qué? Porque está diciendo el que conste, se casó, ie ni, a casa, hayaku, rápido, kaeru you ni narimashita, ha llegado a volver pronto a casa. Digamos que como ahora está motivado de que tiene su mujer esperándole en casa emocionada, pues el tío se está esforzando para volver pronto a casa. Por eso no usamos el potencial, porque en esta frase no quiere decir que él, porque se haya casado, puede llegar pronto a casa. No tiene ese significado. Lo que está diciendo es que como está casado, ahora llega pronto a casa. O sea, ha llegado antes. A lo mejor quiere decir que antes, pues como estaba soltero, pues cuando terminaba el trabajo se iba de juerga, se iba a los recreativos, al Game Center, o se iba a ligar por ahí, pero ahora está casado, entonces ya nada de ligar, ahora tiene que volver directo a casa, pronto a casa. Ha habido un cambio en su vida, antes no volvía pronto, pero ahora sí. Por eso hayaku kaeru you ni narimashita. Y el último, shine, 2 puntos, o sea que shine es el que está hablando. Shine significa empleado de una empresa. Shine. Saikin Sachou wa okoranaku narimashita ne, doste kana. Es una frase típica japonesa a lo mejor. Saikin, últimamente, shachou significa jefe, okoranaku narimashita, okoru, no sé si habíamos visto este verbo, creo que no. Okoru significa enfadarse, cabrearse, pero está en negativo. O sea que lo que realmente está diciendo es que ha llegado a no enfadarse. Okoranaku narimashita. ¿Y por qué ya no se enfada? Bueno, eso ya no lo sabemos, pero por eso la frase termina con doste kana. Doste, recordamos que es por qué, y el kana no sé si lo habíamos llegado a ver, posiblemente os lo había explicado más de una vez. Kana es para... Están sonando otra vez la musiquita de las 5. Siempre que doy clase nos suena la musiquita de las 5. Kana significa que... es para hacer preguntas retóricas, ¿vale? O sea, para hacer una pregunta no es que estés esperando una respuesta. Pues odoste kana es como, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué será? En ese significado, un poco en ese sentido, como dándole vueltas a la cabeza tú. Esto se usa mucho en la vida cotidiana, yo lo uso mucho. En plan de, ¡ay! Kyo nani o taberu kana? Como, ¿qué puedo comer hoy? O Kyo nan no game suru kana? ¿Qué juego puedo hacer hoy? ¿A qué juego puedo jugar hoy? ¿Vale? En ese sentido. O sea que... pues eso, están diciendo, ay, últimamente el jefe ya no se cabrea, ¿por qué será? Pues a lo mejor es que ha encontrado novia, quién sabe, pero con esto terminamos. Espero que el you ni narimashita os haya quedado claro, yo creo que está bastante sencillo, aún así pondré ejercicios poderosos al final. Y... no sé si continuamos con algo. Sí, claro, tenemos que continuar con los contadores. Bueno, ha llegado el momento de que aprendamos una de las cosas más terroríficas que tiene el japonés, que deberíamos de haberlo aprendido hace mucho tiempo atrás. Realmente eso ha sido fallo mío, lo he dejado pasar demasiado tiempo. Hablo de los contadores. Es posible que ya a estas alturas de curso ya hayáis oído hablar de ellos alguna vez. Resulta que los japoneses tienen diferentes contadores para contar diferentes objetos. ¿Qué quiero decir? Que para un japonés, para decir 3 bolígrafos, no solo dicen el número 3, san, y ya está, y bolígrafo que sería borupen, ellos no dicen san borupen. Resulta que tienen un contador para objetos largos y finos. Parece coña, pero es así. O sea que para objetos tipo bolígrafos, paraguas, árboles, por ejemplo, ese tipo de objetos tienen una forma de contarse, que es añadiendo hon. O sea que, por ejemplo, para decir 4 bolígrafos diríamos John Hon borupen. Tienen un contador para objetos pequeños, como si sería un ratón. Tienen un contador para vasos, para bebidas. Tienen un contador para máquinas. Tienen un contador para objetos finos. Tienen un contador para personas. Hay cientos de contadores, pero no es obligatorio sabérselos todos, por supuesto. Yo tampoco me los sé. Yo a lo mejor me sé los 15, 20 que más se usan, que son los que vamos a aprender hoy. Aunque el más importante de todos va a ser el universal, el contador universal. Este es posible que si lo viésemos, porque cuando aprendimos los números, los kanjis de los números del 1 al 10, puede que si lo viésemos. Hitotsu, Futatsu, Mitsu. No estoy seguro si lo llegamos a ver o no, pero lo viésemos o no y lo vamos a repasar otra vez. Lo vamos a ver o de cero o repasar, porque es muy importante y si no lo habéis practicado se os habrá olvidado seguro. O sea que vamos primero con contadores al azar. Vamos a empezar con el contador de personas. El contador de personas usa el kanji de persona, lógicamente. Y en este caso se lee nin. Nin, ¿vale?
¿vale? Para decir personas. Curiosamente, para decir una persona y dos personas tiene su palabra especial. O sea, realmente se escribe así, se escribe con el kanji del 1 más este kanji o del 2, pero su lectura es especial. Este es hitori, hitori, y dos personas es futari. Esto ya como palabra ya nos ha salido alguna vez. Hitori, una persona, y futari, dos personas. Solo el 1 y el 2 son especiales. A partir del 3 ya vamos a usar el contador normal, nin. O sea que para decir 3 personas vamos a decir san, nin. Para decir 5 personas, go, nin. Es decir, 10 personas, yu, nin. Hasta aquí parece normal. En modo español también, si decimos 3 personas, pues por supuesto decimos san, nin. ¿Cuándo se nota diferente? Cuando decimos, por ejemplo, 3 profesores. 3 profesores. Un profesor es una persona. Entonces, aquí es cuando ya no podemos decir san, sensei y ya está, porque necesitamos un contador de personas. En este caso es el de nin, por eso diríamos san, nin, no sensei. Por eso en este caso ya diríamos sensei, san, nin. Si queremos decir 5 niños, pues kodomo, go, nin. No podemos decir kodomo, go. No podemos decir go, kodomo. Kodomo no es un contador, necesitamos nin. Vale, pues vamos al siguiente. Vamos a... no sé qué borrar, no voy a... Vamos a borrar esto para dejar un poco de espacio y vamos a dejar aquí el ejemplo con el de 3 nin. Y vamos a pasar al siguiente, que es el contador de uno de los que más se usan, objetos finos y alargados. Sé que estáis pensando una guarrada, todos la pensamos, sí, también se cuenta con este contador, ¿vale? Pero no vamos a poner ese ejemplo. Lapiceros, bolígrafos, paraguas, árboles, como he dicho, cosas que sean alargadas y finas. Su contador es el contador hon. El kanji del libro, que se lee hon. Hon. Es el contador para objetos. Vamos a dejar esto aquí, personas. Hon, ¿vale? O sea que si queremos decir lo mismo, 5 lapiceros, como os he dicho antes de ejemplo, diríamos enpitsu go hon. No podemos decir go enpitsu. Cuando vas a una tienda y quieres comprar 3 lapiceros, no puedes decir san enpitsu kudasai, por ejemplo. No podemos decir eso. Es un fallo típico de extranjeros al principio. Decimos el número y ya está. Los japoneses, hombre, en el fondo te entienden, claro. Pero vamos a hablar correctamente. Tendríamos que decir enpitsu. Hemos dicho 3, hemos dicho 3, es que el 3 es un poco especial, no quería decirlo todavía, pero sanbon. Resulta que hay varios contadores que con el 1 y con el 3 van a tener una lectura un poco diferente. Con el 1, por ejemplo, ese no es ichihon, lo vimos con el kanji de paso, que era po, que era ho y se pasaba a po, pues lo mismo. Ichihon se convierte en ippon. Cuando estamos hablando de 1 es ippon, se haría con el kanji de 1 y de libro ippon, ¿vale? Y el 3, si recordáis los números, con el 300 se le ponía comillas, ¿recordáis? Sanbyaku, al sanjiaku, al hyaku se le ponía el comillas, sanbyaku. Pues pasa lo mismo con los contadores. El 3 normalmente, si se le puede poner comillas, a la lectura se le va a poner. Quiero decir que, por ejemplo, nin, la n no tiene comillas, entonces no se le puede poner, pero en este sí, con comillas se convierte en bo, entonces san se convierte en sanbon. 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 ¿Vale? Cuando queremos decir sanbon, como hemos dicho antes, enpitsu sanbon kudasai. 3. Sanbon. Mira, ahí hay un árbol, pues ippon no ki ga arimasu. Ki ippon ga arimasu, por ejemplo. Sé que es un poco rayante al principio descubrir este mundo de los contadores, pero ¿por qué complicáis más aún el japonés? Pero es así. Seguimos con uno de los contadores también más importantes, creo yo, que es el contador ko. Este no os voy a escribir el kanji, que no es importante todavía. Ko es el contador de objetos normalmente pequeños y redondeados. Por ejemplo, un ratón posiblemente se podría usar con ese ko. O por ejemplo se usa mucho para piezas de frutas. Para decir eso, quiero 2 manzanas, pues ni ko. Y ko no se dice ichiko, ya os estaréis dando cuenta, pero normalmente el 1 siempre no se dice ichi casi nunca, siempre va a ser iko, siempre se va a poner su pequeño iko. 2 niko, 3 sanko, yonko, goko,
etcétera, etcétera. Sí, normalmente con prácticamente todas las piezas de fruta que yo sepa se usa el ko, con pelotas, con, ya digo, objetos pequeños, digamos en general. Con cosas enormes no, con objetos pequeños vamos a usar siempre el ko. Seguimos con mai. El contador mai es para objetos finos, o sea, para, por ejemplo, papeles. Esto es ichimai, aquí sí se dice ichimai, ¿vale? Para un papel, para, por ejemplo, la pizarra esta también contaría como mai, creo yo, ichimai, por ejemplo. También se usa, es muy curioso, pero se usa también para prendas de vestir, para camisetas, para pantalones. Porque una camiseta sin un cuerpo dentro, lógicamente es plana. Por eso cualquier objeto plano, sobre todo ya digo hojas o prendas de vestir, va a ser mai. Ichimai, nimai, sanmai, yonmai, gomai, etc. Mai. Para que sea más fácil de entender, incluso estoy haciendo dibujitos. Aunque ya se me va a acabar la pizarra, o sea que vamos a terminar esta primera tanda. El último que nos cabe en la pizarra es el contador dai, que es el contador para objetos electrónicos. Dai. Creo que es de este nivel, todavía no lo hemos estudiado. Dai para contar objetos electrónicos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues ordenadores. No lo parece, pero es un ordenador. Coches. Kuruma san dai. Por ejemplo, 3 coches, o computer, go dai, 4 o 5 ordenadores, o terebi mo, ichidai, nidai, sandai, yondai, godai, etc. Para siempre objetos electrónicos vamos a usar siempre dai. Puede que con esto ahora que terminamos esta primera tanda de contadores, puede que os raye pensando, por ejemplo, antes he dicho el ratón, hemos dicho que podría ser ko, porque es un objeto pequeño y redondeado, pero también es un objeto electrónico, entonces ¿no sería mejor usar dai? Para estos casos ya es lo que queréis usar vosotros. O sea, no hay una regla obligatoria, una vez más, ya os lo he dicho muchas veces, el japonés no tiene una regla obligatoria de esto tiene que ser siempre dai obligatoriamente o si no lo estás diciendo mal, no. Yo creo que esto algunas personas a lo mejor lo llaman como ko y otros usan el contador dai. Lo mismo es que, como por ejemplo plátano. Esto creo que lo pregunté yo a algún japonés. Plátano, si decimos que fruta se suele usar ko, pero plátano es más bien alargado, ¿no sería más bien hon? Pues depende de la persona, creo que algunos usan el contador hon y otro ko, pero normalmente usan ko. Para frutas casi todos usan siempre ko. Bueno, ¿tenéis apuntados estos? Pues vamos a la siguiente tanda. Bueno, he hecho unas rayitas para que nos sea más fácil. Vamos a continuar con contadores de animales. Lógicamente tienen diferentes contadores para si son animales pequeños, si son animales grandes, si son pájaros. Vamos a empezar con el más común, el de animales pequeños. Perros, gatos, ratones. Es el kanji hiki. Hiki. ¿Vale? Para animales pequeños. Y esto es lo importante, para uno no se dice ichihiki ni ihiki, no, se dice ipiki. Ipiki. O sea que se le pone el circulito y su pequeño. Ipiki para decir un animal. Inu ipiki, un perro. Neko ipiki, un gato. Nunca podríamos decir en japonés ichineko. Ichineko. Y por supuesto menos a un hitori. Hitorineko, que también se nos suele pasar a veces. Hay un gato solo. Claro, como hemos aprendido que solo de una persona suele ser hitori, no podemos decir para un gato hitori neko. Porque hitori viene solo para humanos, solo se puede usar para humanos. Eso lo digo porque a mí me ha pasado una bici. Vale, para 2 pues sería nihiki. Y para 3, sambiki. Como siempre el 3, lo mismo. Se le ponen las comillas sambiki. Ippiki, nihiki, sambiki, yonhiki, gohiki, nanahiki. Hiki para animales. No sé cómo dibujar un animal pequeño. Yo soy experto dibujando animales, o sea que... ¡Charán! Vale, siguiente. Animales grandes. Animales grandes es to. No hemos aprendido todavía el kanji de cabeza, creo que lo aprenderemos poco. No lo escribo todavía, pero to es el kanji de cabeza, que lo vamos a aprender en este nivel también. To, ya digo, se usa para animales grandes, elefantes, jirafas, orangutanes,
tigres, leones, no sé, lo que sea ya, lo que se considera un animal grande. To. No se dice ichito, sino el primero sería ito, si queremos decir ahí una jirafa. Ito, kirin. Ito, nito, santo. Se dice santo, no se pone los comillas al 3, no se le dice santo. Santo, yonto, goto, etc. Animales grandes. Vamos a dibujar un animal grande. Exactamente igual, pero gordo. Y con rabo extraño. He dicho un Pokémon nuevo. Siguiente, contador de pájaros. Contador de pájaros es wa. Wa es el kanji de pluma, realmente. Por eso los pájaros son los que tienen plumas. Por eso wa, ichiwa, niwa, sanwa. Este es wa, ya está. Este es súper curioso realmente porque no solo es contador de pájaros, como hemos dicho. Vamos a hacer un pájaro. ¿Qué es esto? ¡Es un monstruo! Bueno, es contador de pájaros, pero también es contador de conejos. Lo sé que no parece un conejo, pero da igual. Es el contador de conejos también, es súper curioso. Supongo que porque las orejas parecen alas. No sé de dónde vino eso, pero el contador wa se usa para pájaros y para conejos. Curiosamente no existe contador para peces. Y mira que les gusta el pescado a estos japoneses. Peces se usa el mismo que el de animales pequeños, ¿vale? O sea, hiki. Vamos a dibujar un pez también para que lo entendáis fácilmente. Dicho esto, vamos a pasar al contador de libros. Libros o de mangas, ya que nos gusta tanto los mangas. Es el contador satsu. Satsu. Isatsu, no se dice ichisatsu, isatsu, es decir, una revista, un libro, un manga, nisatsu, sansatsu, yonsatsu, gosatsu, etc. ¿Vale? Libros. Libros, diccionarios, cualquier cosa que enojes, vamos. Otro contador interesante, el contador kai, que es el contador de pisos. Lo que para nosotros sería, eso, primer piso, segundo piso, tercer piso, para ellos va a ser siempre kai. Primer piso es ikai, segundo piso nikai, tercer piso sangai, a este se le ponen las comillas al tercero, sangai. Cuarto, yonkai, gokai, y así con cualquier número que sea, ¿vale? Este sí que es importante porque en Japón muchas veces eso, ¿a qué piso va? Nanakai ni kimasu, voy al séptimo piso. Es importante recordar que el piso se dice kai. ¿También? De pisos. F, 2, F. Aprovecho para contar una curiosidad curiosa japonesa. En Japón no existe planta baja como nosotros en España, y supongo que en Latinoamérica también. El primer piso es bajo, se suele llamar bajo, y ya si subes un piso es el primero. Si subes 2 pisos, si subes otro piso más es el segundo. O sea que si subes 5 pisos sería el quinto. En Japón no. En Japón no existe la planta baja. Para un japonés, lo que para nosotros es la planta baja, para un japonés es el primer piso. No existe bajo. Entonces el primero, el primero es el primero. Lo que para nosotros es el bajo, para los japoneses es el primero. O sea que si un japonés sube solo un piso, para nosotros es el primero, para los japoneses es el segundo. O sea, hay que tener cuidado con esto, es un pequeño lío al principio, cuando llegas a Japón al principio. Tengo que ir a la tercera planta. No tienes que subir 3 pisos, tienes que subir 2, porque ya estás en la primera, ¿vale? O sea que, sabiendo esta pequeña curiosidad, pasamos a otro contador muy importante, lo que sería el contador de ordinales, lo que para nosotros es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Para ellos es decir el número más ban. Ban. Este posiblemente os suena por la palabra Ichiban. Ichiban significa, se suele traducir como el mejor. Ichiban, realmente lo que está diciendo es el primero. Cuando eres el primero en algo, es que eres el mejor en algo. Por eso se usa Ichiban para la palabra de el mejor. Ichiban Skides, me gusta, es el que más me gusta, ¿no? Traduciríamos así, realmente estamos diciendo que es el primero. ¿Van? Vale, o sea, no tiene ninguna especialidad. Ichiban, primero, Niban, segundo, Sanban, Yonban, Goban, Rokuban, y así con todos. Siempre contador Ban. Y así tenemos los ordinales, ya podéis decir cualquier cosa de primero, segundo, tercero, quinto, cuarto. He recordado el contador de veces. Contador de veces es Kai. Sí, es igual que el de piso, pero es un kai diferente, el kanji sería diferente. El kanji es bastante curioso porque son 2 cuadrados, uno dentro de otro. Ya lo aprenderemos.
Vale, Kai también es contador. Espero no estoy haciendo dibujos. El de van, como voy a hacer un dibujo de ordinales, no existe. Y el de veces tampoco. Para decir eso, por ejemplo, he hecho el examen 3 veces. Pues Sankai. Aquí no se usa Gai. Eso es diferencia del Kai de pisos, que el tercer piso sí que se dice Gai con comillas. El contador de veces no, Sankai. ¿Vale? Ikai, el Ikai sí, Ikai, he hecho una vez tal cosa, Nikai, haberlo hecho 2 veces, Sankai 3 veces, Jonkai 4 veces, Gokai 5 veces, etcétera, etcétera. Se nos ha acabado la pizarra otra vez y nos quedan unos pocos contadores más, o sea que vamos a borrar de nuevo. Espero que estéis memorizando bien todos estos contadores que estamos diciendo. Digo, todos los que os estoy diciendo son se usan de verdad en el japonés. Y luego hay muchísimos más, pero esos ya no hace falta, en plan contadores de barcos o de cosas extrañísimas que ni yo conozco. O sea, de momento solo vamos a ver los útiles de verdad. Y seguimos con el contador de casas, por ejemplo. El contador de casas para decir, mira, ahí hay 4 casas o yo tengo 3 casas. Es fácil, es el contador Ken. O sea, Iken, una casa, Niken, Sanken, Jonken, Goken, etc. ¿Vale? Contador de casas. Otro, tampoco muy útil que digamos, pero bueno, el contador Soku. Este además conocemos el kanji, puede que es el kanji de pie. Soku, a lo mejor cuando aprendimos el kanji os lo expliqué. Soku es el contador de calzado, de pares de zapatos. ¿Vale? O sea que si hablamos de San Soku, pues estamos hablando de 3 pares de zapatos. Jon Soku, Go Soku, etc. Zapatos. Pares de zapatos, ¿eh? No hablamos solo de uno, sino de los 2. Ya queda muy poco. Vamos a ver un contador que, si os gusta ir de juerga por ahí y beber, lo vais a aprender fácil. De bebidas, como he dicho antes. Contador de bebidas es Hai. Hai. Por ejemplo, eso, para decir, ayer me bebí 4 cervezas. Pues Kino, Biru, Jon, Hai, no y más está. O por ejemplo, una cerveza por favor. Ippai. Aquí se usa, por supuesto, el Hai con su circulito y con el Ichi, Ichihai, ¿no? Ippai. Ippai. Nihai, Sanbai, Yonhai, Gohai, Rokuhai, Nanahai, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para contador de bebidas siempre viene bien cuando quieres vacilar con los colegas. Pues yo puedo beberme 6 whisky sin problemas. Pues os vendrá bien saber decir esto. Y yo creo que lo podemos dejar aquí en plan contadores de este tipo. Bueno, y yo creo que con esto os acabo de decir todos los contadores más importantes que considero yo. Ya digo que hay muchos más, pero por el momento no creo que yo en mi vida japonesa, más de 2 años viviendo aquí, no he usado ningún otro aparte de los que os acabo de enseñar, o sea que considero que no se usan más. Vamos a repasar, si no lo llegamos a ver, o aprender de cero, si venís nuevos, el contador universal. Por suerte, para todos nosotros, tienen un contador universal para cuando no sabemos qué contador usar. Por supuesto, hay objetos extrañísimos, yo que sé, el de pieza de puzzle, por ejemplo. ¡Pum! Yo no sé cuál es el contador de pieza de puzzle. Usaría Ko a lo mejor, el de objeto pequeño, pero si estás muy desconcertado, pues usas el contador universal y ya está. O sea, al final, por todo el rollo que os he enseñado, al final terminamos usando el 80% de las veces el contador universal. Pero bueno, habría que enseñaros lo otro también. El contador universal siempre va a ser terminados todos con tsu. ¿Vale? Va a ser lo que sea tsu. No se iba a escribir un tsu, pero no hace falta. El primero es hitotsu. Hitotsu. El segundo es futatsu. Esto es importante porque es como el contador de una persona y dos. Hemos dicho que era hitori y futari. Pues viene de aquí realmente. Viene del contador universal hi. El primer kanji de hitotsu. Me falta una to. Hitotsu y futatsu. El 3 se dice mitsu. Si esto ya os lo sabéis, antes de que lo diga yo, siempre dejo un segundo para que lo pronunciéis vosotros, ¿eh? Sé que parece un poco raro estar hablando solos en vuestra casa frente al ordenador, pero es una buena forma de practicar, o sea que si está vuestra madre o vuestra padre por ahí, decirle, no os preocupéis, padre, no estoy loco.
¿Vale? Mitsu. El 4. El 4 se dice yotsu. Yotsu. El 5. Itsutsu. Itsutsu. El 6. Mutsu. Mutsu. El 7. Nanatsu. El 7 es el único que sí que mantiene su lectura normal, digamos. Nanatsu. El 8. Yatsu. Un ya. Yatsu. El 9. Kokonotsu. Kokonotsu. No confundir con kokonatsu, que significa cacahuete. Kokonotsu. Y aquí llega lo más divertido. A partir del 10 en japonés ya no existe el contador universal. El contador universal solo sirve para los primeros 9 números. O sea que, sí, por supuesto, si queremos seguir contando, si queremos decir 24 objetos de que no sabemos su contador, a partir de ahí se usa el contador Ko, el de objetos pequeños que os he hablado antes. Ese también se puede usar como contador universal cuando ya no se puede usar el contador Tsu. ¿Vale? O sea que ya a partir del 10, pues usaríamos Yu Ko. Aunque no sea un objeto pequeño, aunque sea una especie de monstruo deforme, electrónico, plano, fino, y que puedan ser todos los contadores y no tenemos ni idea, pues usamos Ko y ya está. ¿Vale? A partir del 10. Ya a partir del 10, 11, 20, 50, 100, siempre va a ser Ko. Los 9 primeros son los importantes. Hitotsu, Futatsu, Mitsu, Yotsu, Itsutsu, Mutsu, Nanatsu, Yatsu, Kokonotsu. Fin. Aprovechamos también para ver los días del calendario. Vamos a cambiar el tsu siempre por el kanji del día. Vamos a hacerlo solo con el primero. Posiblemente esto también lo vimos. No puedo asegurarlo porque mi memoria es lo peor, pero posiblemente lo vimos y si no, pues mira, lo estamos viendo de cero. Esto se va a leer siempre K. ¿Vale? El contador de días, digamos, siempre K. O sea que en todos estos vamos a cambiar el tsu por el ka, pero algunos cambian un poco. Por ejemplo, el primero cambia totalmente. El primero es una palabra especial, que es tsuitachi. Tsuitachi, para decir día 1, porque día 1 tiene su propia palabra especial, tsuitachi. Ya para día 2 ya empezamos a usar lo normal. Día 2 es futsuka. Futsuka, en vez de futa, aquí cambiaremos por futsu. Y aquí pondríamos el kanji de día, futsuka. Mika, este sí, lo que vamos a hacer siempre es poner un tsu pequeño, ¿vale? Entonces no es Mika, sino Mika. Lo mismo, con 4, Yoka. Con 5, Itsuka. Este no pone tsu pequeño, Itsuka, porque ya serían demasiados tsus. Itsuka, no puede ser, Itsuka, Itsuka, no se puede pronunciar. Para 6, este sí cambia un poco, se convierte en Muika, o sea, se le añade una I. Muika. Para el 7, también cambia un poco, el na, no sé por qué a veces estoy borrando el tsu y otros no, el na se convierte en un no. Nanoka. Nanoka. En vez de nanaka, nanoka. El 8, este es uno de nuestros peores enemigos cuando hacemos los noken, porque en vez de ya, se dice yo, youka. Yoka. Se parece muchísimo al 4. El 4 es yoka y el 8 es yoka. Esto siempre en Noken, en la prueba auditiva, siempre te ponen una pregunta de estas para que estés atento de yoka, yoka. ¿Cuándo quedamos? ¿El día yoka o el día yoka? Y siempre son listos los capullos. Listos. Y el 9... Kokonotsu se convierte en Kokonoka. Este simplemente ponemos el K. Y con esto sabemos decir los 9 primeros. El 10 sí que existe. Hemos dicho que para contador universal no, pero para día sí que tiene. Que es Toka. 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 ¿Vale? O sea que sí que tiene su lectura Toka. Ya a partir del día 11 ya sí que normal. Día 11 ya en vez de K diríamos ya Nichi. Nichi también era otra de las lecturas del kanji de día, entonces ya 11 es Yuichi, Nichi. Y ya está, 12 Yuni, Nichi. 13 Yusan, Nichi, Yuyo, Nichi, Yugo, Nichi. El único que es especial es el día 20. El día 20
No sé por qué es especial, pero se lee Hatsuka. El día 20 es Hatsuka. Hatsuka. Es el único que hay que tener en cuenta. Ya el 21 lo mismo. Niyu Ichi Nichi, Niyu ni Nichi, Niyu San Nichi, Sanju Ichi Nichi. Y con esto ya sí que tenéis todos los contadores. Con el contador también, digamos, contador de días del calendario. El universal con el Tzu. Estos dos se suelen aprender juntos. Y todos los que hemos estado viendo hasta ahora... muchos contadores tenéis ahí, todos muy importantes, repasarlos mucho. Al final voy a tener que decir otra vez, ya chatané, porque me he vuelto a pasar el tiempo. Ha sido al final un capítulo doble y al final he grabado... Eso demuestra que las lecciones cada vez se van haciendo más complicadas, digamos, la gramática que aprendemos cada vez va siendo más extensa y hace que tenga que explicar mucho más y que se nos termine el tiempo antes, o sea que voy a tener que currármelo bien para la siguiente lección para poder hacerla bien y que me quepa esos 40-45 minutos, si no vamos a terminar haciendo clases de hora y media y aunque seguro que estáis deseándolo, no es plan que os meta tanta información a la semana a la cabeza o explosionará. O sea que bueno, ya no os voy a enseñar nada más, al final os iba a enseñar más vocabulario o algo, pero con todos estos contadores yo creo que tenéis ya diversión más que de sobra. Nos vemos la siguiente semana, ya en lo que será la lección 9, ya nos empezamos la recta final y con mucha más gramática interesante. Quién sabe, a lo mejor como en esta lección solo hemos visto un tipo de gramática, a lo mejor para la siguiente hacemos 3 en vez de 2, ya veremos. Con kanjis lo mismo, no hemos visto kanjis, o sea que tendremos muchos kanjis que ver la semana que viene. Mataraishu.